Sí, sí, hace falta que la gente a cierta edad está sola. Armando. Sí, sí, ya pueden. ¿Cómo le doy a esto? No tengo micro. Ah, ya. Ah, sí. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar presentes en este acto que es sencillo pero singular. Y por singular creo que tiene una carga muy interesante de cara a las perspectivas de futuro. Al menos con esa vocación se hace. Yo, por mi parte, soy Ricardo Gayol, coordino el Foro de Integración Social en el Centro Asturiano de Madrid y es un foro que lleva funcionando 28 años de forma continuada y siempre tratando temas sociales. Entonces, bueno, acogemos con muchísimo gusto este acto de presentación del manifiesto en defensa de los derechos de las personas con baja visión, que van a presentar aquí tres compañeros, promotores. Les damos la bienvenida, os damos la bienvenida a todos al Centro Asturiano. Agradecemos mucho al Centro Asturiano que sea tan sensible en acoger este tipo de actividades de manera constante, frecuente, y que no nos ponga, siempre que puede y siempre que las circunstancias no se lo imponen, que no nos pongan problema ninguno para poder hacer un uso de estas excelentes instalaciones. Permitidme que me extienda un poco en el agradecimiento, porque además es nuestro último acto como foro del curso y por ello pues quiero que quede testimonio de esa gratitud. Bien, tenemos aquí a María José, que viene de Valencia, a Matías y a Lourdes, que vienen de Madrid. No sé si prefieres que te llame María Lourdes. No, Lourdes. Bueno, que van a ser los protagonistas del acto. Solo por mi parte y como representante de ese foro de integración social, decir que la baja visión es un tema que crecientemente nos va interesando. No en vano, el pasado 1 de diciembre hicimos aquí una mesa organizada por este foro específica sobre baja visión, donde estuvo ya también Matías, donde estuvo un amigo que está en la sala, Manolo Cejudo, un verdadero experto histórico en el tema, y por cierto también participó Miguel Guzmán del Centro Barañano, y también estuvo Chus Vicente, que fue profesional de la ONCE hasta que se jubiló. O sea que fue un acto bastante interesante dentro de las posibilidades de una mesa redonda que nunca puedes agotar todo. Bueno, quería decir que nuestro interés por la baja visión no es nuevo, pero hoy queremos dar como un salto cualitativo, un punto de inflexión con este manifiesto y con el recorrido que se quiere dar a él. Y por tanto, felices aquí en este foro de recibiros y también pues de daros la palabra y la oportunidad de que podáis presentarlo y que luego os podamos acompañar en todo vuestro recorrido, que espero sea muy interesante y ojalá, sobre todo, lo que es más importante, positivo para el colectivo para el que trabajamos, que en el fondo además, con cuestiones jurídicas por medio, pues es el mismo colectivo, el colectivo de la discapacidad visual. Por lo tanto, yo me siento plenamente identificado con nuestra causa también, y desde esa convicción y desde ese afecto, os cedo la palabra. Así que muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Lourdes Martínez, del grupo promotor del manifiesto para la defensa de los derechos de las personas con baja visión. Quiero en principio agradecer a Ricardo Gayol bueno, pues toda su ayuda y colaboración como representante del foro y un vehículo importante para poder estar aquí en la Casa de Asturias, a la cual también se lo agradecemos. Agradezco la presencia de vosotros que habéis venido como representación de las asociaciones
Luego nombraré rápidamente las que se han adherido al manifiesto, que son 15. Bueno, muy rápidamente deciros que una democracia y un ejercicio real de los derechos, el ser ciudadanos de pleno derecho como personas con discapacidad visual, no es posible sin la igualdad. Creemos que hay muchas necesidades de carácter social y sociosanitario que no se ven atendidas por los sistemas de protección actuales que hay en España. Fundamentalmente los que peor están son las personas con discapacidad visual y baja visión, de 0,1 a 0,3 de agudeza visual. Entonces, bueno, pues esto es un acto necesario de participación de la sociedad civil. Somos un grupo promotor. Yo me he incorporado mucho después. Ellos llevan María José Matías y Fernando Aguirre, que está en Galicia y no ha venido, al cual saludo. Llevan ya mucho tiempo de recorrido. Personalmente he conocido a Matías, al que pude hacer, bueno, le conocí vinculado a la Asociación de Miopía Magna, que se constituyó en el año 2004, que promoví. Bueno, pues nada, agradeceros vuestra presencia y bueno, después de este acto iremos a presentar formalmente por registro público del Congreso de los Diputados el manifiesto. Llegará a los grupos políticos y esperemos que hagan algo. No sé si conocéis que ahora mismo se ha publicado la Estrategia Española Discapacidad Visual 2022-2030, es muy ambiciosa. Bueno, se ha tenido también que escribir y decirles que habían olvidado en el glosario final incorporar la discapacidad visual. Se les ha dicho que no se cubren totalmente todas las personas con discapacidad visual, sobre todo las que tienen baja visión. Bueno, han dicho que lo iban a estudiar y bueno, pues aquí estamos en la defensa de nuestros derechos y con un activismo necesario para poder vivir y ser ciudadanos de pleno derecho, ¿vale? Leo rápidamente. Bueno, pedir disculpas si no ha llegado la invitación a alguna asociación. A veces nos juegan malas pasadas el no tener todo el campo visual disponible. Entonces creo que ha sido AGAF, que no sé si están aquí. Bueno, sí, ¿verdad? Pues lo siento muchísimo, ha sido error mío porque al final fue súper rápido. Yo todavía sigo trabajando en activo y entonces pues a veces estoy un poco agobiada con esto y esto nos ha estresado un poco a todos, pero bueno, lo siento muchísimo, os voy a nombrar ahora. Bueno, pues digo, los que se han adherido han sido 15 asociaciones: Asociación Retina Salamanca, ARS, que han venido, Asociación Discapacidad Visual Cataluña, Asociación Catarata Congénita España, Haces de Luz, Beguiris, perdonad, Escartea, Asociación Acción Visión España, AVE, Asociación de Afectados de Acromatopsia y Monocromatismo de Conos Azules, Acromates, Asociación Incluye, me parece que están aquí los de Incluye, que he saludado, Asociación Española de Retinoblastoma, AER, y Charopena, Asociación Retina Madrid, ARM, no sé si están aquí. Sí, van a venir, eso es. Asociación Retina Navarra, ARN, creo que ha venido alguien. Retinosis Guipúzcoa Benisare, no sé si han venido. No. Asociación Española de Aniridia, AEA. Asociación de Glaucoma para Afectados y Familiares, AGAF. Bienvenidos a todos. Asociación Española de Afectados de Intervenciones por Cirugía Refractiva, ASACIR. No sé si estáis aquí. Vale. Bueno, pues nada, a continuación, para no alargar mucho el acto, voy a ceder la palabra a Matías Sánchez Caballero, que bueno, lo que yo conozco lleva muchísimos años, es un activista nato, persona afectada con baja visión, miopía magna, y bueno, tiene su página y tiene él es técnico, ingeniero, o sea, controla muchas cosas de accesibilidad y ha escrito libros, y bueno, es una persona lo que solemos llamar en el lenguaje popular un pope. O sea, para mí es un maestro, y le pregunto, cuando me valoraron mi discapacidad le pregunté a él y él halló los cálculos, o sea que bueno, es una persona que sabe. Entonces bueno, pues os va a contar un poco a nivel general las líneas básicas del manifiesto al que os habéis adherido y bueno, pues os lo voy a pasar sin más dilación. Muchísimas gracias. Muchas gracias por eso. ¿Se oye? No, bueno. ¿Y ahora? Aquí.
ahora? ¿Mejor, no? Vale, más por también porque nos están viendo fuera. Bueno, desde luego que siempre cuando hay alguien que te habla como la compañera Lourdes, pues es de agradecer, muchas gracias, pero porque también es una persona que lleva muchos años trabajando por las personas con baja visión, y muchas personas que hay aquí que están dentro de esta sala y fuera también que trabajan por las personas con baja visión. Lo único que digamos que soy una parte más visible, bien porque no me gusta la injusticia y bien porque también estoy afectado como persona con baja visión. Reiteramos las gracias, por supuesto, a la Casa de Asturias y al foro, de nuevo, así. Que eso es importante, siempre hay que ser agradecido, y muy agradecido a las asociaciones que se han adherido, porque esto no es una cosa de los promotores, esto es una cosa de todos y para todos. En este momento las asociaciones que se están uniendo tenemos esa peculiaridad, que nos hemos hecho un consenso entre todos, y entre todos hemos creado un manifiesto que lo queremos entregar, en este caso, a la Comisión de Discapacidad, bueno, Comisión de Igualdad y Asuntos de Discapacidad que tiene el Congreso de los Diputados. Nos dirigimos a ellos porque son, digamos, la parte que están trabajando con la discapacidad. Ya nos hemos dirigido a ellos alguna que otra vez. Entonces, como sabemos dónde hay que tirar el tiro, pues vamos a ello. Sí nos hemos dado cuenta que desde organismos independientes, desde asociaciones independientes, hemos estado consiguiendo pocos. Nosotros y algunos, y me consta que hay algunos que otros lo han intentado y no hemos podido llegar. Así que ha llegado el momento de decir, vamos a unirnos, vamos a unir una sola voz para pedir ni más ni menos lo que nos corresponde, los derechos de las personas con discapacidad que vienen en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Perdonad la redundancia, pero es así. Con humildad, hemos llegado con humildad aquí a trabajar, a estar todos juntos y sin protagonismos personales de ningún aspecto, porque todos trabajamos por una misma idea, la baja visión. Dicho esto, lo que queremos es presentarle al Estado, a la sociedad, una fotografía de la realidad en la cual estamos viviendo las personas con baja visión. Las personas con baja visión, aquí ya lo sabemos, ¿no? Pero lo voy a recalcar, somos aquellos que vemos, pero vemos mal. Vemos los coches, vemos las personas, vemos edificios, pero no distinguimos las caras, no distinguimos los colores ni las placas que vienen en los coches, no distinguimos porque tenemos una visión reducida. Una visión reducida que el Estado español no lo reconoce, con un certificado de grado de discapacidad de más del 33%, que justamente hace poco han aparecido la encuesta de discapacidad, edad, del Instituto Nacional de Estadística, y han estimado que hay 4,36 millones de personas con discapacidad aquí en España. De esos, 1.051.000 son personas con discapacidad visual. La discapacidad visual está formada por las personas que vemos mal, baja visión, y los ciegos. Afiliados a la ONCE, ciegos totales, hay casi 10.000 personas. Esto demuestra que de cada 4 personas con discapacidad aquí en España, uno es baja visión. Y nos encontramos con ciertas discriminaciones, que eso todos sabemos que nos encontramos con ella. Y lo que estamos es trabajando por ello. Yo recuerdo, hace tiempo, parece que hablábamos muchas veces de tiempo, sobre todo cuando hablamos de tecnología, ¿no? Porque yo soy tecnólogo y cuando hablamos de hace 5 o 10 años es poco, pero para la tecnología es mucho, ¿no? Bueno, pues esto me viene a ocurrir lo mismo con una cosa. Hace 5 o 6 años, una persona con baja visión que trabaja en una óptica nos dijo por WhatsApp: ¿sabéis que si vamos con el certificado de grado de discapacidad de las personas sordas a pedir audífonos le apliquen el 4%, y nosotros que vamos a pedir nuestros productos de apoyo nos cobran el 10 o el 21%? Me quedé como diciendo, eso no puede ser verdad, ¿no? Hay algo raro. Y como buen investigador, que soy investigador social porque me dediqué a ello, pues me puse a buscar. Y me explico la ley del impuesto de valor añadido. Artículo 91 indica que los dispositivos, productos de apoyos para las personas con discapacidad se aplica el 10%. Artículo 92
indica que se aplica el 4% a aquellos productos para las personas con discapacidad que presenten el certificado de grado de discapacidad. Véase anexo octavo. En anexo octavo aparece pues, las sillas de ruedas, prótesis y no aparece ningún producto, ningún triste producto para la visión. Consecuencia, que las personas con discapacidad pagan el 4% y nosotros que también tenemos el certificado de grado de discapacidad pagamos el 10 o el 21%. Nos parecía injusto, es más, salimos pitando a reclamarlo tanto a Hacienda como le mandamos una carta al defensor del pueblo. ¿Perdón? No, perdón. El defensor del pueblo nos dio la razón. Lo que pasa es que Hacienda reiteró lo mismo que teníamos, lo voy a decir con estas palabras, aunque duela, que ya tenemos un IVA bastante beneficioso. Me dolió muchísimo cuando leí esas palabras y dije, bueno, sabes que esto es increíble, ¿no? Gracias a Dios yo lo puedo pagar, pero hay personas que no lo pueden pagar. Y recalco, resulta que sigo buscando y nos encontramos que el Ministerio de Sanidad concede, tenemos un catálogo, el catálogo nacional del sistema de salud en el cual se prestan ayudas. Obviamente si tienes un problema de prótesis, pues te ponen la cadera y lo cubre la Seguridad Social. Pero también la Seguridad Social subvenciona los productos de apoyo, silla de ruedas, prótesis, audífonos, a excepción de los productos de apoyo para la visión. Volvemos a lo mismo, vaya, encima que tenemos que pagar más impuestos, parece como que se subvencionan todos los productos menos lo que a nosotros nos conviene, que son productos de apoyo para interactuar en nuestra vida diaria, en el trabajo, en la educación e incluso en la cultura, en todo. Y nos encontramos que parece ser que la discapacidad visual, concretamente la baja visión, debe ser un tipo de discapacidad de lujo, porque pagamos más impuestos y no nos subvencionan ningún producto. Esto el Estado español. Un poco injusto, la verdad. Sobre todo cuando reconoces y ves que hay asociaciones que están consiguiendo subvencionar gafas, aquí en Madrid, subvencionando gafas a familias que no le pueden pagar a sus hijos por unas gafas porque no tienen el nivel económico, no les llega para pagar una gafa. Eso aquí en España, siglo XXI, y no subvencionan productos de apoyo. Perdón. Insisto, parece que como un lujo tener baja visión. ¿Quién de aquí no se ha encontrado dificultad para ir a ejercer el voto, el sufragio universal? Que tenemos ese derecho como personas, en un estado de derecho. Si me pongo a hablar con todos, seguro que el 99% de las personas aquí se encuentran con dificultad. Han tenido que ir acompañando a la persona, el voto se lo han tenido que llevar de casa, la iluminación no era adecuada, las papeletas son irreconocibles, los paneles no se pueden ver bien, etc. Y resulta que aparece a través del Ministerio del Interior, en el Boletín Oficial del Estado, una ley que es el voto accesible a personas con discapacidad visual, que ni más ni menos es un protocolo para las personas que saben braille. Ojo, atención a esto, están hablando que es un voto accesible para todos y solamente el 1% de las personas con discapacidad visual pueden conocer el braille. Injusto, ¿no? Que hablen de todos y solo te saquen braille. Yo creo que ese tipo de historias nos lo harían de repasar. O bien que el protocolo esté para todos, o bien que quiten eso de discapacidad visual, que digan para personas que sepan braille. Vosotros sabéis, todos, que yo escribo un libro, y uno de ellos que escribí fue Nada sobre nosotros y nosotros. Cuando lo leí, una compañera se puso en contacto conmigo y me comentó su caso. Un caso que se me pusieron los pelos como escarpia. Resulta que tuvo un caso de violencia de género y hubo una denuncia. No voy a decir el proceso, que puedo ser posible, pero sí voy a comentar que el juez dictaminó una orden de alejamiento. Esta persona, esta mujer, le indicó al juez que se encuentra con Stargardt, que por mucha distancia que se ponga esa persona, incluso a 2 metros, no era capaz de reconocerlo. Lo vería, pero no lo reconoce. Y que esa herramienta que el juez ha puesto no le servía para nada. El juez dijo, pues, ¿y qué quieres que haga yo? Así se queda el asunto. Y nosotros, buscando información, pues eso, nos hemos encontrado que la ley de violencia de género no tiene en cuenta a las mujeres con baja visión. Pero no solamente a nivel de jueces, a cualquier nivel. Policía, abogados,
es un desconocimiento tremendo. Luego creemos que esa ley de violencia de género tiene que tener en cuenta a las personas, en este caso a las mujeres con baja visión, creo yo, porque su integridad está siendo amenazada, ¿no? No puedo decirlo nada más. Volviendo también al tema, perdonadme, porque no he escrito esta mañana, pero ¿sabéis lo que ocurre? Que mi letra tampoco la entiendo, tengo letra de ingeniero, las notas no las veo bien. Bueno, el sistema de salud aquí en España es buenísimo, son uno de los mejores, lo reconocemos. Pero echamos de menos un sistema de salud visual, el que contemple a los profesionales, a un sistema multidisciplinar, que un oftalmólogo dictamina qué tipo de patología tengo yo y pase a una persona con conocimiento en óptica, optometría en baja visión, que me indique qué herramientas son adecuadas y que luego pase a otra persona en el cual me indique cómo debo de actuar en mi vida diaria, en las acciones que debo de tener, enseñarme cómo debo de estar trabajando. Probablemente he tenido problemas con el trabajo porque no veo bien y estoy perdiendo mi trabajo, y entonces una trabajadora social nos podría indicar cuáles son los pasos a seguir, pero puede ser que me encuentre muy mal y que necesite un psicólogo. Todo esto para las personas que tenemos, pero incluso poder hacer un plan de salud visual, no ya paliativo, sino preventivo. ¿Por qué no avisar a la sociedad que si estamos utilizando, que si forzamos tanto la vista, la miopía no va a aumentar? Si no aumenta la miopía, no aumenta la miopía magna. Si no aumenta la miopía magna, los casos de afiliación a la ONCE por miopía magna son los más numerosos. Por favor, un plan de salud visual para todos, para los 47 millones de personas que hay en España. ¿Y qué decir de la accesibilidad al entorno y a los sistemas y a los productos? ¿Contamos casos? ¿Quién no tiene un problema para acceder al sistema de salud, o sea, a las listas de espera, a los paneles? ¿Quién no tiene problema para acceder a la cultura, en el trabajo, la accesibilidad al trabajo, y en la calle, y en los paneles, y en los cajeros automáticos, y en las máquinas expendedoras? ¿Por qué consideramos, no es que consideramos, estamos seguros que las normas no nos tienen en cuenta? Yo siempre pongo el mismo caso, una norma de obligado cumplimiento, que es los ascensores accesibles. Es de obligado cumplimiento para, quiero decir, es una norma técnica de edificación y es de obligado cumplimiento a los edificios nuevos, incluso a los que hacen reforma. Los ascensores accesibles tienen que tener unas características. No me voy a extender con ello, solamente me voy a ir a la botonera. La botonera tiene que estar entre 90 y 110 centímetros. Los botones tienen que estar en relieve y el sistema Braille. Ya está. ¿Qué sucede? Como no hay contraste ni el tamaño del número se tiene en cuenta, ¿qué le sucede a las personas con problemas de visión? Y no solamente a la baja visión, a las personas mayores. Eso más de uno lo habrá visto. Pues tenemos que hacer una reverencia a esa altura que han puesto la botonera, porque no lo vemos bien, porque no nos han considerado, no nos han tenido en cuenta y no se han puesto unos números adecuados para que las personas con baja visión lo vean. Luego, el tema de accesibilidad, y es una norma de obligado cumplimiento. No os cuento nada, ¿no? También, ¿no? Lo que he dicho antes, justamente el voto accesible también es una norma de obligado cumplimiento y no nos tienen en cuenta luego. Y de ahí podemos sacar y extraer en normas que no se nos tienen en cuenta. Claro, te vas a los paneles de acceso, de lista de espera, por ejemplo, los números, el contraste, la altura, la distancia, incluso hasta la velocidad, no se tienen en cuenta siquiera. Todos esos argumentos son los que deberían de tener en cuenta a la hora de diseñar. Otro punto también muy importante, hemos estado hablando, y bien ha comentado la compañera, que las personas con baja visión son las que están en el rango de entre 0,05 y 0,3 de agudeza visual, y en campo visual entre 10 grados y 20 grados. Nosotros consideramos que a la hora de valorar el grado de discapacidad no se ajusta a la realidad. Hoy por hoy, una persona con un 33% puede llegar a tener, en equiparación, el 33% en equiparación es el 0,4
de agudeza visual. Cubre la baja visión, pero también cubre un poco a las personas con discapacidad visual leve. Sin embargo, fijaros en este detalle, las personas aquí que tienen la licencia de conducir pierden la licencia de conducir a partir por debajo de 0,5. Luego consideramos que deberíamos de ajustar esa valoración, porque aquí debemos de incluir a más personas, pero no solamente por agudeza, sino también por colores. Hay gente que no distingue los colores, hay gente que solo tiene pérdida de visión por nocturna, ceguera nocturna. Hay gente, fijaros en este detalle, hay gente que ha perdido un ojo y que el grado de valoración es el 15%, el 14 al 15%. Sin embargo, una persona pierde un dedo, dependiendo qué dedo sea, puede tener más del 33%. Si pierdes un dedo de la mano, puedes tener certificado de grado de discapacidad. Y si pierdes un ojo, no tienes nada. Podríamos decir, hombre, con el otro vemos, pero, claro, para diferentes profesiones como policía, bombero, etc., se necesita tener la agudeza de los dos ojos. Así que ese tipo de personas no tiene nada. Un poquito injusto, ¿no? Yo creo que debemos, pero nosotros solicitamos también que eso se valore adecuadamente. Y ya por terminar, para no extendernos, porque ahora tenemos que recorrer un cierto camino al Congreso, no quiero dejar de repetir que siempre, y lo sabemos entre las mismas asociaciones lo que estamos pidiendo son más profesionales de la rehabilitación visual al acceso de las personas con discapacidad visual, y no solamente discapacidad visual, sino incluso trabajadores, estudiantes que pueden estar en el mercado. Un caso muy concreto que hice una vez una entrevista a una profesional de rehabilitación que es especialista en baja visión, me comentó que desde aquí de Madrid tenía que ir a ayudar a una persona en Segovia, porque este tipo de profesionales tienen que ir a sus a las casas para indicarles, y también por el barrio para indicarles, ¿no? Y que tuvo que ir desde aquí hasta Segovia. Le dije, hombre, eso te tiene en cuenta económicamente, porque de aquí a ahí, o te tiene en cuenta, eso sale carísimo para la otra persona, obviamente, solamente en la hora de camino hacia y la vuelta. Me dijo que no, que lo hacía por amor al arte, porque son pacientes lo que tiene. Ojo, ¿qué profesionales hay? Hay poquísimos, pero hay pocos. Pero me dio a pensar, o en Segovia no hay información o no hay profesionales. Hay que poner más profesionales en el mercado, y que es también lo que solicitamos a nuestro gobierno en este caso, ¿no? Sin más dilación, no quiero enrollarme más, siquiera... Sí, la compañera nos va a comentar un par de puntualizaciones, pero quedamos a la empresa si queda alguna duda porque quedo a disposición vuestra. Vale, eso es muy rápido y ahora os damos la palabra, bajaré con el micrófono para los que queráis participar, que habéis venido. Mira, cuando se dice en el manifiesto la necesidad de un plan de salud visual, primero, consideramos que yo creo que es una ley universal, o sea, la salud es algo biopsicosocial. Necesariamente tiene que ser un sistema sociosanitario de atención. Nos da igual que esté en servicios sociales, que esté en salud. Pero claro, hay una parte de salud y otra parte de servicios sociales. La parte de salud va por la prevención, lo que ha dicho Matías, la mejora de la atención sanitaria, y además en la Ley General de Sanidad se habla de la reinserción social, también de los pacientes. Nosotros también somos pacientes. Pensamos que está infrautilizado el sistema de valoración de la discapacidad. Se limitan a valorar los equipos que hay en los centros base repartidos por todo el territorio nacional, pero ya está. Entonces, una de las cosas pensamos que se debería hacer es crear un plan para cada persona que se valora, donde haya pues todos los elementos necesarios para su reincorporación. La persona que viene con una discapacidad visual, sobre todo una discapacidad visual grave, tiene que reconstruirse y sola no puede, o sea, se necesita la ayuda de servicios públicos. Los servicios de rehabilitación visual que enseñan a vivir otra vez en tu propio domicilio, a moverte por el entorno, o sea, eso es una cosa necesaria y que debe prestarse por los poderes públicos pues, como un servicio sociosanitario. Bueno, para no extenderme más, en el tema de la violencia solamente decir que nosotros proponemos, en realidad, el sistema judicial debería estar adaptado, ser accesible para toda persona con discapacidad.
Las mujeres con baja visión víctimas de violencia tienen mucho riesgo, como también lo tienen, que está escrito, las mujeres con discapacidad intelectual, muchísimo, tanto o más. Entonces, se trata de que las solicitudes de órdenes de protección que se hacen previo cuando se inicia una denuncia, eso puede ser previo o puede ser cuando haya una sentencia condenatoria, una orden de protección, se tenga en cuenta la circunstancia de discapacidad, no solamente la visual, sino todas. O sea, se habla de circunstancias familiares, pero que se debería parecer, y de hecho así lo proponemos, el extremo de la discapacidad. Y no solamente en el ámbito judicial, sino que el cuerpo de la policía, el cuerpo y fuerza de seguridad del Estado tienen el sistema Biogen con una serie de indicadores que se valora, se cuantifica el riesgo. Pues la discapacidad debe estar, y una mujer con baja visión tiene más riesgo probablemente que una mujer que no lo tenga. Bueno, eran estas puntualizaciones, simplemente añadí un poco a lo que ha dicho Matías. Y ya, si os parece, pues me levanto, os paso el micrófono y hacéis vuestras aportaciones. Preguntas y tal, sugerencias. Muchas gracias. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? No. ¿Queréis hacer alguna aportación a alguien de los que habéis venido? ¿Hacer alguna matización desde vuestra experiencia? ¿Yo? Sí. No sé si levantarme... Bueno, mi pregunta... Sí, vale. Mi pregunta es un poco que me parece muy bien, ¿no?, lo que se va a hacer hoy del tema del manifiesto y entregarlo en el Congreso de los Diputados. Mi aportación sería si no se podría hacer también en los congresos autonómicos, ¿no? Que yo creo que también hacer este pase un poco en todas las autonomías sería también muy necesario, porque siempre estamos con lo mismo, ¿no? Los profesionales nos reunimos 1000 veces con ellos, las asociaciones, las entidades, hacemos mucho trabajo, pero a veces siempre pensamos que somos un poco invisibles o que se nos olvida enseguida, ¿no? Y nos estamos continuamente dando la barrila. Entonces, mi aportación o mi pregunta o mi sugerencia es que esto luego, si se pudiera hacer por lo menos, pues eso, en las autonomías, que yo por lo menos lo considero muy necesario y que sería de gran beneficio para todos, para las personas afectadas y para las personas que trabajamos por los derechos de las personas con baja visión. La respuesta está clara, sí. Cuanto más seamos, más estemos indicando, mejor, pero a nivel nacional, a nivel local, a todos los niveles. Por supuestísimo, que es una cosa que el primer punto es aquí, que nos hemos reunido bastantes asociaciones, 15, que tenemos puntos comunes y eso lo tenemos que tratar. Nosotros aquí desde la Comunidad de Madrid ya hemos llegado a la Consejería de Familia aquí y lo hemos reclamado también en el Ayuntamiento. Por supuesto, sí. ¿Más? Sí. Hemos visto que hemos conseguido con este manifiesto una gran unión de bastantes asociaciones, ¿no? Mi pregunta es si no sería interesante tratar de ir un poco más allá y conseguir una unión, no sé si tipo plataforma o federación o algo de este tipo, con el fin de poder ir juntos siempre a la hora de reclamar ante las instituciones. Sí, efectivamente, ese tema lo hemos hablado ya a una que otra asociación fuera del escenario. Sí, hace falta. De hecho, hace ya unos años hice una entrevista a Luis Callo del CERMI, el presidente del CERMI, que lo decía, ¿no? Y nos comentaba eso, que lo que se necesita es que se unan todas las asociaciones en una sola voz, pero hay que hacer algo unido. Esto es una semilla para empezar a lo que están diciendo. No sé qué, plataforma, asociación de asociaciones, federación, fundación, sé que hace falta algo, porque hay que llamar a la puerta del CERMI, a que nos abran la puerta, haga la redundancia, el que el Consejo Nacional de la Discapacidad, que depende del Ministerio de Igualdad, bueno, depende del Ministerio de Derechos Sociales, gracias. Derechos Sociales y Agenda 2030. Pues eso debemos de tener una silla ahí, al igual que debemos de tener una silla dentro de las normalizaciones, por supuesto, y para eso tenemos que realizarlo. Y sí, estoy de acuerdo, sentarnos, hablar, estatutos y formarnos. Sí, por supuestísimo. Yo creo que esto es muy importante lo que estamos haciendo, no solamente por la parte de reclamar y hacerle una fotografía de nuestra realidad
a la sociedad y a nuestro gobierno, sino para nosotros mismos. Yo creo que es muy importante que vayamos tomando conciencia y vayamos haciendo sinergias, sí. Pero, y luego, ¿en qué? Yo ahí peco, pero no. Y hay gente que dice que después para septiembre, octubre, o ya os voy invitando, que nos reunamos y nos sentemos y que vayamos poniendo nombre y apellidos, ¿sí? ¿Más? Sí. Me gustaría que este manifiesto lo conociese todo el mundo que está afectado por la transmisión. Es decir, quizá se haya hecho, pero yo lo desconozco, una petición de firmas para presentar un documento ante las autoridades del Estado, ¿no? Pero si no se ha hecho, desde luego conviene hacer una petición de firmas para que los que vayan a apoyar las asociaciones que van a apoyar el manifiesto tengan el respaldo no solo teórico de su ámbito de asociación que representan y por tanto pues, ellos son autoridad a ese respecto, pero yo creo que la manifestación personalizada de cada uno de los que firman un manifiesto es también un apoyo para la presentación misma del manifiesto. A tal efecto es necesario que todo el mundo lo conozca. Yo, por ejemplo, no he tenido hasta el momento la oportunidad de conocer el manifiesto. Yo esperaba incluso que hoy se leyera o se hiciera público, pero claro, si una buena parte del auditorio son miembros de las asociaciones que ya lo han firmado, pues es lógico que no haya que hacer una lectura en este momento. Pero sí me parece interesante el apoyo individual de todos los asociados de vuestras asociaciones y de todas aquellas personas que podamos encontrar que simpatizan con nuestras ideas. Sí, gracias, Manuel. La verdad que sí. Nosotros son pasos también. Ya ha habido asociaciones que han aportado y han dicho sería interesante presentarle al Congreso el manifiesto en tamaño de letra grande, que sepan cómo vemos nosotros también. Ese es el siguiente paso. Yo creo que esta es una primera semilla. Efectivamente, nos hemos centrado en las asociaciones porque creemos que es muy importante que las asociaciones vayamos de la mano. El siguiente paso será reunirnos y herramientas como lo que tú estás diciendo, pues a poner encima de la mesa y a aplicarse. Sí, sí. Muchas gracias, Manuel. Sí. Sí, no sé si... Bueno, Sí. ¿puedo? Hola. Hola, buenos días a todos. Soy Mario del Val de Retina Madrid. Yo quería agradeceros, a ti Lourdes no te conozco, a Matías te conozco desde hace tiempo, por esta iniciativa que yo creo que efectivamente el ir agrupando y el ir haciendo este tipo de presentaciones y de aportaciones a los políticos, todos susceptibles de mejorar, pero esto está realmente bien, pues para ir dando notoriedad y tal, y sobre todo porque trabajáis una cosa que yo te valoro mucho, Matías, que es afrontar las normativas y las leyes que son extremadamente áridas y muy poco comprensibles, para desde ahí ir un poco desgranando los puntos que más nos interesan. Y bueno, eso era lo que quería compartir con vosotros. Pues muchas gracias por este acto y por habernos invitado. Gracias a ti. Va a hacer una aportación, Ricardo. No, sí, siento hacerla desde la mesa porque parece que la hago con autoridad y tomarla como si la hiciera desde ahí, desde el público. Bueno, mirad, a ver, el tema de la incidencia sociopolítica del asunto, en concreto del manifiesto, que es en lo que estamos hoy, por supuesto estoy de acuerdo con lo que se ha dicho por parte de Manolo y por parte de otra chica que habla desde ahí, bueno, y en general de todos los que han intervenido, pero lo que querría resaltar es lo siguiente. El tema político requiere para su incidencia un trabajo simbólico por un lado, pero específico por otro. Simbólico, pues la entrega de hoy en el Congreso del manifiesto en registro general, que se supone que le van a dar traslado a todos los grupos parlamentarios, pues es un paso, es una iniciativa que ayuda a poner sobre el tapete el tema.
pero si se quiere trabajar en cuestiones que puedan tener algún tipo de consecuencia parlamentaria, como puede ser una proposición no de ley, no digamos una interpelación o una proposición de ley, que eso sería más fuerte, pero bueno, por lo menos una proposición no de ley, que es instar al gobierno a que haga determinadas cosas. Bueno, eso hay que ir trabajándolo con los grupos parlamentarios concretos. Luego yo os propongo, a partir de la fecha que consideréis, que una vez remitido este manifiesto, después vayáis a los grupos para ir desgranando con ellos y ver si en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad se puede tomar una decisión de cara a poner este tema más sobre el tapete. Por lo tanto, es un trabajo parlamentario arduo. No digo que haya que visitar a todos los grupos, pero conviene visitar a todos aquellos que tienen por lo menos mayor incidencia. Y según se mira, hay bastantes que tienen incidencia. Y luego queda lo que es la relación con la Administración General del Estado, que al final es la que tiene elementos para la ejecución concreta de medidas. Habéis citado antes lo de Hacienda. Bueno, Hacienda sabéis que siempre es un hueso duro en todo caso, ¿no? No es hasta para los ministerios del propio gobierno. Entonces, bien, yo creo que como primera cuestión, aparte de lo que se puede hacer con sanidad, que me parece interesante, pero creo que el tema, desde un punto de vista competencial, hay que encajarlo en derechos sociales. Y derechos sociales tiene una estructura donde hay, aparte de la ministra, obviamente, una Secretaría de Estado y unas direcciones generales. Secretaría de Estado me refiero ahora de derechos sociales, porque el Ministerio tiene otra. Pero esa es la Agenda 2030, que es otra cuestión. Entonces, en la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, el secretario es muy complicado de captar porque es una especie de viceministro de Economía y Hacienda, porque es el que negocia los presupuestos por parte del grupo minoritario del gobierno, con lo cual está prácticamente, a partir de septiembre, por ejemplo, está en cuerpo y alma dedicado a los presupuestos con María Jesús Montero, que es la ministra de Hacienda, y ellos dos son los que básicamente articulan el presupuesto, con lo cual es muy difícil hablar con él. Pero dentro de esa secretaría hay un gabinete, está un jefe de gabinete, que es, bueno, yo os puedo dar los contactos, es una persona muy asequible, y sobre todo, bueno, luego está el director general de discapacidad, que, hombre, teóricamente conoce mejor la problemática de las personas con discapacidad, ¿no? Por lo tanto, se llama Jesús Martín Blanco, y creo que a esa persona sí que le tenéis que poner sobre el tapete no solo el manifiesto, sino cómo se puede ir desgranando en medidas concretas que asuma este gobierno. Yo creo que pasaría por ahí. Siempre hay más caminos, pero esos me parece como los más concretos y claros que hay que hacer. Por lo tanto, tomad el día de hoy como un inicio, pero entended que ese manifiesto, que encima creo que tiene 30 y tantas o 40 páginas, ¿no? Sí. Bueno, que a lo mejor es por lo de la letra grande que dice Matías, pero en todo caso se lo tenéis que desgranar a los grupos parlamentarios, porque ellos, si reciben simplemente del registro eso, sí, lo van a mirar, lo van a tener archivar allí en su carpetita, pero es difícil que tenga mucha vida, salvo que haya alguien muy interesado por el tema, que eso no es fácil. Entonces, bueno, yo os aconsejo un seguimiento y me ofrezco en todo lo que esté en mi mano a ayudaros a acceder a esos niveles. Muchísimas gracias, Ricardo, y te voy a coger una mano, el brazo entero. Solo decir que las competencias en servicios sociales... Ay, perdón, es que lo dijo una chica antes y quería recalcarlo, ahora tú lo completas. Sí. Es que es muy importante que este manifiesto se lleve a las asambleas autonómicas y a las consejerías correspondientes de las autonomías. ¿Por qué? Porque el núcleo duro de las competencias en política social está en las comunidades autónomas. Independientemente que este tema, al ser nuevo, el Ministerio tenga que tomar determinado tipo de decisiones, desde luego la gestión directa de actuaciones básicamente va a pasar por las comunidades autónomas.
Perdona que se me ha olvidado decirlo. Eso, sí, en salud igual. Lo que pasa es que hay una cartera, un catálogo de servicios que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Sanidad, donde estamos fuera. O sea, ayudas para la discapacidad visual, para la baja visión no hay. Entonces, bueno, entendemos que aunque la competencia de servicios sociales y salud está transferida a las comunidades autónomas, pero evidentemente también el dinero viene de arriba, la transferencia de dineros para que se hagan las cosas en las comunidades autónomas y claro, debe estar contemplado en sus planes de actuación. O sea, lo que ha dicho Matías, lo que ha dicho Ricardo, las asambleas autonómicas, efectivamente, yo creo que es ahí también donde debería tomarlo. Sí. Bien, como quiero también darle las gracias a Mario, la verdad que sí. Yo, eso, argumenté a una compañera. Todo esto es un primer paso. Y creo que somos como una especie de átomo. Un átomo que pone otro átomo, que pone algo, otro átomo, un trabajo. Y yo creo que esto puede llegar a ser un gran Big Bang visual. Y esta es la primera parte, ¿sí? Entonces, vamos a ir trabajando, tomamos nota de todo esto que estoy diciendo, vamos a organizarnos, porque es la parte que nos queda, porque no podemos ir separados, perdemos fuerza y todos a una sola voz vamos a llegar, estoy seguro, a muchas partes. ¿Preguntas? Sí. Sí. Hola. Bueno, nosotros venimos de Salamanca, de Retina Salamanca, y habéis hablado de que habría que trabajar en el área de salud y en el área de servicios sociales. Y nosotros queríamos aportar, porque nos hemos encontrado con un problema, ¿no? La persona que te tiene que ayudar a rehacer tu vida, por decirlo de alguna forma, debería ser un rehabilitador, un terapeuta ocupacional, ¿no? Que los hay en muchos ámbitos de la discapacidad. Pero resulta que en baja visión no hay rehabilitadores, no salen de las escuelas rehabilitadores para baja visión. Nosotros nos acercamos a la escuela que tenemos en Salamanca de terapia ocupacional y estuvimos con ellos y efectivamente la mayoría de ellos terminan la carrera sin tocar absolutamente nada que tenga que ver con la baja visión. Entonces yo no sé si sería importante de alguna forma implicar también lo que es la formación de estas personas, ¿no? Sí. Porque tienen una optativa que el que quiere la coge, que tocan algo, pero algo muy técnico en cuanto a más a términos médicos que a la rehabilitación. Y los que consiguen hacer algo en este aspecto lo hacen como autodidactas, ¿sabes? Entonces, aunque nosotros queramos encontrar una persona que nos ayude, no la hay tampoco. No se están formando en las escuelas a nadie en el campo de la baja visión. Entonces, bueno, una aportación ahí a nivel de educación, ¿no? Al 100% de acuerdo contigo. De hecho, no quería haberme extendido más, porque, como bien ha dicho Ricardo Bayón, aquí esto es simbólico. Luego nos tenemos que sentar y presentar planes concretos, pero entre todos, aportando todos. Y aquí sí que sería bueno incluso consultar con todo tipo de profesionales, médicos, oftalmólogos, terapeutas, etc. Yo he preguntado, he echado mis primeros pinitos, y no solamente en la educación, como estás diciendo, sino en los colegios. En los colegios de terapeutas ocupacionales, poquito, o nada. Sí sabes que te quedan ahí. Sí hay ciertas comunidades que ya tienen integrado un pequeño plan, que el oftalmólogo en los hospitales, el oftalmólogo pasa al óptico optometrista en baja visión y si este da alguna ayuda pasa al terapeuta ocupacional y les ayudan. Hay tres comunidades que lo hacen, 3-4 comunidades. Yo como soy de Extremadura me he llegado allí, he llegado al hospital de Mérida y me gustaría luego llegar allí, estudiarlo mejor y verlo. Pero ahí habrá que poner puntos sobre las IES más adelante. Ahora de momento, ¿qué es lo que estamos reclamando? Oye, que nos hace falta, pero que nos hace falta en nuestra vida diaria. Que ese tipo de profesional no viene muy bien para trabajar, no pensamos que hay que ser consciente. Yo soy una persona con baja visión, como no está adaptado el ambiente para mí, pues me consiguen una incapacidad laboral. Soy pensionista. Si hubiera tipo de profesionales, si las ayudas fueran más asequibles, que pudieran ayudarnos, pudiéramos tener todo ese tipo de historias, en vez de irme al Instituto Nacional de Seguridad Social a pedir una incapacidad, iría a pedir ayuda. ¿Y qué pasaría? Que sería pasaría de ser una persona pasiva a ser una persona activa. Si es que ganamos todos.
Yo en este aspecto es lo que tenemos que hacer, pero es lo que estás diciendo, Manu. Tenemos que llegar, sentarnos todos y concretarlo, como bien ha dicho Gallón, llegar y presentarlo, ya sabiendo dónde llamar, qué importa llamar, y decirle, toma, aquí tienes el plan que debe de tener las universidades, o la formación profesional, o los colegios, o lo que sea, pero consensuado entre un grupo multidisciplinar, eso sí. ¿Más? Sí. Es un colateral del tema, que tengo una curiosidad. ¿Os habéis acercado a la ONCE para ver si hay algún tipo de opción, o bien de que se cambiara el rango para ser afiliado, o bien de que se colaborara de alguna forma, o bien hay muchos o bien que se pueden decir, porque yo creo que la realidad dice que la invisibilidad del colectivo de baja visión se debe a que la ONCE acapara el 100% y no la mayor parte de los ciudadanos pues no aprecian la diferencia entre persona ciega que ve más o menos mal, más baja visión, media visión, no sé qué, pues ciegos o no ciegos y ya está, ¿no? Entonces, existiendo la ONCE, todo el mundo piensa que la ONCE se ocupa. Y luego resulta que la ONCE ni siquiera se ocupa mucho de sus afiliados, que eso sería un tema que lo voy a dejar de lado. Cuando menos para ocuparse de las personas con baja visión, que por supuesto es un colectivo que requiere toda la atención de acorde a cubrir sus necesidades como las tenemos los ciegos, donde por ejemplo el tema del voto que has hablado, Matías, no es un voto accesible para las personas ciegas, porque la solución que se ha conseguido, que buena e interesante sea para quien pueda valernos, se limita, como bien has explicado, a gente que sabe braille, pero hay muchos ciegos que desgraciadamente, y eso es otro tema pendiente, no lo saben. Entonces, bueno, saber si habéis explorado ese campo de posible colaboración. Sí, lo he intentado. Hay compañeros que también han intentado. Yo seguro que más de uno habrá llegado ahí a la ONCE, habrá llamado a la puerta, le habrá dicho a la ONCE que por ahí no se pasa, porque no los requisitos de afiliación. No, decía como colectivo, no como individuo. Sí, como colectivo hemos llegado a la ONCE. Pero bueno, date cuenta que la misma ONCE ni siquiera mira por sus afiliados, porque los ciegos, como tú dices, utilizan bastones que pagan al 10% de IVA. La ONCE repara productos de apoyos que los cobra al 21%, ¿sabes? Entonces, la ONCE tiene el 83%, el 86% de sus afiliados con baja visión. Y no, aquí no quiero entrar en ese tema, desde luego, pero llegar a llamar a las puertas, sí te voy a decir una cosa. ¿No os habéis dado cuenta últimamente que los medios de comunicación, hará cosa de un mes, 2 meses, no mucho más, porque la ONCE lleva 80 y tantos años, ¿verdad? Y lleva hace un par de meses hablando de baja visión y que acogen a la baja visión y que tienen terapeutas y ayudan a la baja visión? ¿No os habéis dado cuenta de eso? Sí. Ha empezado. El año pasado, ¿Publicidad o dónde? El año pasado hubo aquí, en España, una convención internacional que lo organizó la Unión Mundial de Ciegos, y la ONCE hablaba de low vision, ni siquiera sabía lo que era baja visión. Low vision, hablaba de ciegos y low vision, y ahora han empezado a cambiar. Yo creo que la mentalidad está cambiando, Carmen, está cambiando poco a poco. Entonces, cuando ya esa cáscara tan dura que tienen, que cuando hemos llegado y han rebotado, yo creo que sería conveniente también llegar, pero vuelvo a lo de antes, como colectivo. Te voy a pasar con él. No, nada, simplemente sí, o sea, yo he pertenecido hasta hace relativamente poco, he sido vicepresidenta de la Asociación Mácula Retina y tuvimos una reunión con Imelda de la ONCE, y bueno, muy bien, o sea, que yo tampoco me voy a enfrentar a un gigante, o sea, quiero decir que tiene cosas buenas, tiene una larga trayectoria, apoya otras discapacidades, además eso es así, pero bueno, como que somos un poco los parientes pobres, no sé, nosotros lo que en aquella reunión que tuvimos le trasladamos a Imelda es que por qué no se cumplían los estatutos que tiene la ONCE del 2019, que habla de la afiliación de más de 0,1 de agudeza visual, que lo tiene que autorizar el Consejo General, que tal, ella no parecía conocerlo. Pero bueno, quiero decir que, no, bien, o sea, me estoy metiendo en un berenjenal, pero luego lo veo y digo, bueno, es que no sabía y tal, quiero decir, que lo que digo es que no, pero bueno, pero que si a lo mejor siguieran haciendo sus estatutos, a lo mejor sí que abarcaban más gente. Ojo, no toda, no toda. Yo no voy a cuestionar el trabajo de la ONCE, ni lo que hace, ni su trabajo por la integración de las personas ciegas o con grave discapacidad visual, ojo, o sea, pero que pienso que todo se puede mejorar. Y entonces, quiero decir, somos ciudadanos activos con un pensamiento crítico, pues podemos, estamos en una democracia, y si las cosas no funcionan adecuadamente, ni se atiende a todos los ciudadanos que tenemos necesidades de atención, o sea,
creo que se debe decir bien, y se debe buscar siempre espacios de negociación y de consenso. Y yo creo que la ONCE, lo que dice Matías, está abierta en este momento. Y me parece muy bien. Yo he conocido en mi etapa anterior de cofundadora de la Asociación de Miopía Magna, conocí a mucha gente de la calle Prin y me parecían excelentes profesionales, os hablo del año 2004, y bueno, o sea, yo creo que nos pueden entender ellos mejor que nadie. Se tiene que ampliar de la manera que sea, y que ellos, lo ideal sería que, bueno, pues si son ellos y son expertos, pues que sean ellos, que ofrezcan los servicios que tiene que prestar el Estado. O sea, pero claro, tienen que modificar a lo mejor sus estatutos también, para que entremos todos. Simplemente eso. Pero mi nota crítica, como persona no tengo todavía baja visión, pero la puedo tener pasado mañana. Soy también trabajadora social y soy, bueno, pues creo en los derechos humanos y los derechos sociales. Entonces me veo la obligación de decirlo. Espero no haber sido una nota disonante, pero que yo un poco voy con el corazón en la mano y soy muy transparente, entonces tenía que decirlo, simplemente. Hay un par de cosas que me gustaría añadir, si es posible. Se ha hablado por Salamanca de las dificultades para encontrar un experto rehabilitador. Desde hace 35 años que la ONCE formó un equipo de rehabilitadores, de expertos en baja visión y de profesionales que hacen la tarea de la práctica en la actuación con baja visión, con sus ayudas, con su evaluación previa y con sus ayudas posteriores y con los criterios profesionales que, como digo, hace 35 años, con profesorado que vino de los países nórdicos más avanzados en Europa, de Inglaterra, de Estados Unidos, formamos un equipo de rehabilitación que sigue dando nuevas generaciones de profesionales, porque se ha ido aumentando el número de personas que hacen la rehabilitación dentro de la ONCE en las distintas provincias, y entonces pues ahí hay profesionales que pueden ser utilizados para dar cursos de formación si hay la oportunidad y se lo piden, naturalmente. Entonces pues yo creo que las asociaciones deben buscar a los rehabilitadores de la ONCE a través de alguna negociación o a través de alguna ayuda institucional que permita esa colaboración para formar nuevos rehabilitadores que tanta falta están haciendo por toda España. La segunda cuestión que quería mencionar es lógico que en las conversaciones y negociaciones con los representantes del gobierno y con los representantes de los partidos, cuando se hagan, se tenga en la mano, además de la normativa española que puede ser aplicable y en la que se puede integrar la causa de la baja visión, que conozcan lo que hay en los países más avanzados legalmente a ese respecto. Porque los políticos suelen ser muy sensibles a eso. Ah, es que en Francia se hace. Ah, es que en Inglaterra, en Alemania, en los Países Bajos. Es que, entonces, si eso se puede argumentar, pero claro está, con documentación, con el conocimiento de lo que realmente hay de legal en esos países más avanzados, creo que sería una ayuda en esas negociaciones. Bueno, te voy a contestar esa. No solamente hemos mirado de agrupar a todas las asociaciones de España, hay asociaciones que han declinado la invitación, pero también te digo que los profesionales de la rehabilitación visual, la Sociedad Española Especialista en Baja Visión, también la han declinado. Yo la he invitado a pertenecer y a firmar, y la han declinado. Hay uno de los puntos que, bueno, no voy a meter más, lo han declinado. Y con respecto a los profesionales de la rehabilitación visual, ASPRE, que son profesionales de la ONCE, de rehabilitación, le hemos invitado y no lo han declinado. Han dicho que nos apoyan, pero no firman. En parte me parece bien su justificación. Luego, yo te agradecería, Manuel, que insistieras un poco en el aspecto en que los profesionales aquí también salen beneficiados, porque si la sociedad admite, bueno, mejor dicho, el Ministerio admite dentro de su catálogo nacional productos de apoyo subvencionados por este tipo de personas, perdón, no por este tipo de personas, para nosotros, y que somos justamente los profesionales quienes están vendiendo esos productos, creo que salimos todos beneficiados.
como paciente y como cliente, salimos todos beneficiados, y ellos como profesionales, porque yo lo reconozco y todos aquí, los profesionales tienen una mala costumbre, la de comer, y algunos hasta con vicio 3 veces al día, y yo eso lo entiendo, pero que sepas que ya lo han declinado, ¿eh? Hemos hablado con ellos y ahí queda. Y con respecto a la segunda parte, pues sí, es que tampoco me quiero estar enrollando, yo ya tengo las leyes de Dinamarca, y en Finlandia también, no las tengo, pero bueno, tengo las leyes, o sea, legalmente. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en Noruega? Por ejemplo, una persona tiene problema de visión, va al médico, el médico le dice, el oftalmólogo en este caso, le dice, tienes mala vista, tienes tal, le pasan a un profesional de baja visión, le dictamina, y le prescribe una herramienta como una lupa de televisión para su trabajo, y el Estado se le subvenciona. Una gozada, la verdad que sí. Y eso en Dinamarca también ocurre. Sí, había que tener referentes, por supuestísimo. No lo he sacado por no estar hablando, pero sí, ese punto se tomará cuando nos reunamos y le digamos al Estado ya concretamente esos puntos. Insisto, yo te agradecería que los documentos que tú tienes de vida, las personas que conoces, insistirle un poco que también los profesionales nos apoyan, porque aquí nosotros salimos beneficiados y ellos también. Pero los profesionales necesitan la orden, la disponibilidad de la propia entidad para actuar como profesores en algún curso de formación. Yo hablo de los profesionales de la ONCE, efectivamente los profesionales. A eso iba a referirme yo también. Yo creo que el tema de la baja visión, y perdonadme que a lo mejor tengo una cierta deformación profesional o social, necesita deslindarse políticamente, es decir, que la ONCE, que el gobierno, obviamente que los grupos parlamentarios que tienen una labor más de siembra, pero bueno, sean capaces de decir, este es un tema que políticamente es necesario abordar. Entonces, en ese sentido, para que la ONCE lo haga, pienso que es necesario que lo haga el Parlamento y sobre todo que lo haga el gobierno. Eso es lo fundamental. Por supuesto, como decía Manolo, sería muy útil tener la posibilidad de contar, ya se vería a qué nivel y hasta dónde, con los técnicos que tiene la ONCE sobre esa materia. Incluso que una parte del colectivo de baja visión pudiera entrar en la ONCE con ese cambio estatutario. Hombre, a mí no es que Lourdes se haya metido en ningún charco, es que la vicepresidenta cuarta del Consejo, que es la responsable de servicios sociales, desconozca que se puede pasar a un 0,2 de la afiliación simplemente por un acuerdo del Consejo General, a mí me parece un poco alarmante, ¿no? Quiere decir, de la importancia que se le da a los temas. Por lo tanto, un trabajo que hay que hacer es deslindar políticamente, darle prioridad, visualización política al tema para que esté en esa agenda y para que realmente se empiecen a tomar medidas desde distintos órdenes que puedan afectar a varios ministerios. Sencillamente puede entrar, aparte de derechos sociales, que creo que debe ser el eje, está sanidad, puede estar educación, puede estar trabajo, según los casos, pero ya cada cual un poco en su nivel específico. Entonces, quien ejerce el protectorado sobre la ONCE básicamente es derechos sociales, aunque luego hay más ministerios. Y la ONCE debe ser una ayuda para esto. Y yo voy a decir una cosa simplemente de cajón, y es que si la ONCE es, aparte de una entidad que atiende a las personas ciegas y todo eso, es una entidad solidaria con la discapacidad, como está plasmado en todos sus documentos, y además hoy día con la creación de la Fundación ONCE, presupuestariamente con la aportación del 3%, etc. Hombre, quizá los primeros discapacitados a los que tenía que apoyar es a los que tienen la capacidad, no sé si todos la tenéis, pero por lo menos a los que tienen la capacidad por la baja visión. Hombre, eso sería como de cajón, esos son los primeros hermanos que nos encontramos. Bueno, pues eso habría que conseguir que fuera una realidad. Bueno, para sacar la realidad, nosotros ya en su día nos pusimos en contacto con el INCUAD, del Ministerio de Educación, el Instituto de las Cualificaciones, para que esto se pusiera encima de la mesa. Actualmente, los profesionales de la rehabilitación dan cursos, pero a una universidad cerrada, bueno, cerrada, quiero
a una sociedad concreta, como son los ópticos, el colegio de ópticos, y lo dan como un máster exterior. Yo creo que aquí es cuestión de sentarse y hablarlo, por supuesto, y comentar lo que hay y de dónde sacar. Y por supuesto llamar a las puertas. Oye, si hay profesores de un lado que no les dejan, pues oye, que lo intenten. Yo ahí no me meto. No soy quien para decir esto se tiene que hacer así o así. Solo digo que hace falta. Y aquí tenemos la prueba que ya han estado comentando los compañeros. Hace falta ese tipo de profesionales en la calle. ¿Cómo? Pues nos sentemos y hablemos y si encontramos soluciones, llamar a quien corresponda. Que eso es la parte importante. Siempre, insisto, consensuado y en una sola voz para las asociaciones. ¿Más preguntas? Sí. Sí, por aquí. Aquí a la izquierda. Soy de la agencia EFE. Quería preguntar si vais a entregar hoy en el Congreso de los Diputados o otro día y qué proceso vais a llevar exactamente. Lo vamos a entregar ahora, cuando terminamos, nos vamos a ir dando un paseíto, ahora hace un tiempo estupendo, y iremos allí al registro y lo entregamos. Lo tengo justo aquí, la carta para entregarla y el manifiesto. Son 45 páginas, por cierto, Gallón, 45 páginas a un tamaño normal. Luego más adelante, como reivindicación, creo que como el CERMI, igual que presentó el CERMI una constitución al Estado, a la Cámara de Diputados le presentó el CERMI la constitución en lengua fácil, iba a decir algo de signo, en lenguaje fácil. También se la ha presentado en braille y yo creo lectura fácil. Y yo creo que habría que presentarle la constitución también en tamaño de letra grande. O sea, para reivindicar también que somos la cuarta parte de las personas con discapacidad y también tenemos nuestras necesidades. Ese tipo de cosas son las que habría que hacer. Respondiéndote, ahora de momento les vamos a entregar el manifiesto y luego pues insistiremos, si no nos hacen caso, pues volveremos a mandar cartas, tal, pero creo que ya ahí ya sería con algo más consensuado con los compañeros, ya haciendo grupo y llamando, incluso invitando a más, insistiendo a más, a insistir a los profesionales que se unen, insistiendo a más asociaciones que se unen, que vayamos todos juntos. Sí. Más. Sí, yo muy rápido no os quiero entreteneros porque tenéis que ir al Congreso. Soy Quique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Quiero daros la enhorabuena, ¿no?, por la iniciativa y por haber conseguido uniros ese número de asociaciones en la defensa de lo que claramente son vuestros derechos e intereses. Y nada, que estoy seguro de que no tardando tanto, pues también habrá otras organizaciones que no tienen nada que ver aparentemente de forma directa con vuestra realidad, pero que estaremos ahí apoyándoos porque es de justicia, nada más. Gracias, muchísimas gracias por el apoyo. Gracias, Quique. Gracias. La verdad que sí. Yo simplemente añadir que bueno, lo que yo conozco del tercer sector, de las asociaciones, desde que inicié desde el año 2004, que cofundamos la Asociación de Miopía Manga, bueno, lo que yo he podido ver a lo largo de estos años es que hay mucha dispersión y fragmentación. Bueno, de hecho me he sorprendido muchísimo cómo han conseguido pues, que las adhesiones y que estéis aquí, pero sí que hay mucha fragmentación. En otras discapacidades, ojo, no hay, por lo menos no hay tanta como en las discapacidades físicas. Entonces, yo lo que he visto, yo soy funcionaria, he llevado subvenciones, o sea, yo veo que a veces esto es una opinión, ¿no? O sea, creo que como que están un poco con una servidumbre a la administración, quiero decir, que tienen su espacio de confort, sus subvenciones, porque esto de las subvenciones ya sabéis que se da una vez y te estás garantizando que te las sigan dando 30 veces más, o sea, seguidas. Siempre son puntos para la siguiente, o sea, como que en realidad tienen ahí sus profesionales contratados, tienen su... En fin, que no quieren incomodar, ni quieren ser críticos, ni quieren problemas. Entonces, eso también hay otras que no tienen subvenciones y que en realidad sus objetivos son otros. Macula Retina está centrada en los laboratorios, en la investigación y bueno, hace su papel, pero el tema de la inserción social, de la inclusión social, de derechos sociales, pues tampoco le importa mucho. O sea, bueno, yo también soy crítica con lo mío y con... Ellos hacen su labor, ojo. Lo que pasa es que, bueno, pensamos que en realidad la investigación debe formar parte de un plan de salud. Y no solamente la investigación, sino la prevención y lo que es otra serie de medidas para la inserción de las personas. No solamente somos un par de ojos andando.
Entonces, bueno, pues simplemente eso, que aquí es complicado, que debemos sentarnos. Yo no tiro nunca la toalla, siempre veo el vaso medio lleno, o sea que yo no lo veo imposible. Y bueno, pues hay que sentarse, lo que ha dicho Ricardo es importante, sentarse con los grupos políticos y consensuar y ver realmente el grado de interés. Obviamente, si la Comisión de Discapacidad, bueno, resumo porque tiene un nombre más largo, si en realidad puede elevar una moción, no sé si es una proposición no de ley, ¿no? Sí, son eso como varias sería opciones. lo más sencillo. Lo más sencillo, efectivamente, y para eso pues tiene que haber una votación y tiene que haber habido unas reuniones y bueno, el tema que ha dicho Manuel Domano Cejudo me parece interesante. Yo también le invito a que también forme parte y esté con nosotros en la medida de sus posibilidades y disponibilidad, porque me parece una persona que puede aportar mucho. Y bueno, pues confío que esto se pueda poco a poco ir construyendo. Hemos puesto las bases del edificio. Y ya Matías me está cortando. A ver, el protocolo es que ahora nos vamos a ir, sí, nos vamos a ir al Congreso y luego los que queráis quedaros a comer, bueno, pues ahí muy cerca en el Congreso, en la misma calle bajando, hay un restaurante que ahí no se necesita reserva, se llama Favorit, suele a la hora que vamos a ir, bueno, pues suele haber mesas disponibles. Bueno, pues es tema de ensaladas, de zumos, de batidos, pero bueno, lo único que hemos podido ver así como más asequible para nosotros. Los que os quedéis tienen buffet, no es muy grande, pero si hay alguna dificultad, pues yo me ofrezco para acompañar y pero bueno, los que vayáis a estar, pues sí. Y ahora vamos a tiraros una foto, si os parece, porque se va a publicar en las redes. Yo quiero agradecer también a María José, que ha venido del grupo promotor, Mariajo, que ha venido de Valencia, se ha encargado de toda la cartelería, todos los carteles que se han hecho, lo ha hecho ella tiene baja visión, y bueno, pues me da pena que se tiene que marchar y no se va a quedar, o sea que es importante el trabajo que ha hecho junto también con Matías, que ellos llevaban más tiempo junto con Fernando Aguirre, y yo me he incorporado mucho después, aunque yo ya sabía de este manifiesto. O sea que gracias, María José, aquí te lo digo públicamente, que ha sido muy bien y muy bueno esto, los carteles. Bueno, La fotito. Mucha suerte.